Bueno, pues bienvenidos sean a esta tercera parte que estamos haciendo aquí en Tlatelolco. Oye, 3 partes. 3 partes en Tlatelolco. Y hay gente que dice que Tlatelolco nada más se recorre en 15 minutos. Evidentemente Tlatelolco, gracias Michelle por la invitación otra vez a estar con ustedes, y evidentemente Tlatelolco cuenta algo que quienes nos dedicamos profesionalmente a investigar este lugar, es que es un espacio que todavía oculta muchas historias. Claro. Y la tarea del investigador, aparte de divulgarlas, es encontrar esos nuevos significados. Oye, aparte tú eres doctor en antropología. Sí, hice estudios, tuve la parte de lo que pudimos ver en otra cápsula, que fue ese proceso de mi propia historia entre este espacio. Miguel Mares, ¿no? como profesional, tomó la decisión de trabajar como investigación este mismo espacio que yo habito. Entonces uno ha tenido que diferenciarse entre el vecino y el investigador. No necesariamente lo comprenden los vecinos con quienes has convivido día a día. Pero bueno, es una vida apasionante cuando tú investigas un lugar como este y te vas dando cuenta de que solamente cuando haces ese proceso, como tú me entiendes bien, de investigar en archivos, en diferente tipo de narrativas históricas, te vas dando cuenta que Tlatelolco, aparte de ser un gran espacio de todo lo que ha sucedido ahí, hay muchos espacios todavía, muchos tiempos que necesitan contarse. No, y es que esa es la labor del antropólogo, ¿no? Hablar sobre la sociedad, sobre la vida de la sociedad, sobre los cambios, sobre la historia. Eso es básicamente pequeños grandes rasgos lo que es el arqueólogo, ¿no? Y te digo el antropólogo, que es en lo que tú te especializas. Sí, las dos dimensiones, sociedades muertas, sociedades vivas. Claro que sí. Y pues bueno, estamos viendo aquí una banca, ¿no? La banca que es el escudo Cauchicali, que la encuentra Braulio García en 1962, un arqueólogo que trabajó en el proceso de rescate de Tlatelolco. Propiamente ya hablaremos de ello en la zona arqueológica, pero ¿qué representa este plato? Bueno, al final fue adoptado como un logo a partir de una imagen por parte del gobierno del país a través de Banobras, como el símbolo institucional, el cual Tlatelolco va a ser recuperado dentro de su presentación ya como construcción de conjunto urbano. Claro. Entonces ese mismo espacio fue situado en escuelas o distinto tipo de edificaciones gubernamentales para darle una iconografía a un espacio moderno que buscaba entrar dentro de la historia rica que tiene Tlatelolco, y que actualmente no necesariamente mucha gente reconoce estos símbolos, porque evidentemente la memoria es uno de los aspectos más importantes que tenemos de construcción. Desde la memoria y el olvido, estos dos procesos complejos, tenemos enfrente este símbolo tan significativo. No, y aparte el jardín está cargado de símbolos totalmente. Estamos en donde iniciaba el mercado de Tlatelolco. Así es. Que lo traen los Tlatelolcas, pero es el triunfo después de la guerra de la Triple Alianza contra los tepanecas, ¿no? Contra Azcapotzalco. Los Tlatelolcas tienen un origen o un vínculo dentro de su estirpe con los tepanecas, es decir, los antiguos señores de esta tierra. O sea, cuando llegan los mexicas de la gran peregrinación desde Aztlán, llegan a un lugar que está ocupado y que está dominado, y unos con los que tienen que negociar para ello, termina siendo eso. Sí. Parte de Azcapotzalco, y la Triple Alianza se construye desde eso. Cuando los mexicas, en este caso en conjunto con Texcoco y evidentemente con Tacuba, hacen la Triple Alianza y vencen a la antigua Triple Alianza, de que era Azcapotzalco, Coatlinchán y Culhuacán. Que ellos eran los dominantes del valle, ¿no? Lo decías. Así es. Antes de que fuera el dominio mexica. Tenemos que recordar que el sistema
de política de alianzas tiene mucho que ver dentro de la diferente forma de política mesoamericana. Siempre se construyen alianzas para tener tributarios, para tener diferente tipo de desarrollo comercial, ya sea dentro de la posesión material, a partir del tributo que tú ofrecías y dabas a quien te dominaba, en este caso los tepanecas, que era parte de lo que hicieron los mexicas en un primer momento, y posteriormente los mexicas asumen esa posición. Pero lo relevante que tenemos aquí de este tema es que los mexicas eran dos ciudades, uno era Tenochtitlan y otro era Tlatelolco, y parte del trabajo que estamos realizando es dándole voz propia a Tlatelolco y diferenciando mucho de lo que de manera clásica lo que nos han enseñado en el aula, en las clases de historia, es que Tlatelolco es la ciudad gemela. Ajá. Parte de la narrativa de los nuevos descubrimientos, de la nueva reinterpretación de las fuentes, es que no era la ciudad gemela, sino Tlatelolco era Tlatelolco, evidentemente tenía su propia historia, su propio origen, y que evidentemente tuvo una constante tensión con Tenochtitlan hasta el encuentro, y terminó siendo una guerra 1473, cuando fue la guerra entre los dos pueblos mexicas. Hay que recordar que era Tlatelolco, que 10 horas de Quito una idea. No, evidentemente el nombre originario náhuatl de las primeras fuentes era Xaltilolco, y luego los españoles le ponen Tlatelolco. Es lo que entendían, ¿no? Y entonces, obviamente tenemos que darnos cuenta que cuando hablamos de la fuente histórica, parte mucho de la interpretación, y parte de ello es quién gana. Quien gana construye la historia. En este caso, no solo Tlatelolco perdió una vez, perdió con los tenochcas, y posteriormente perdieron los españoles. Entonces tiene una doble mirada de derrota, que evidentemente ha borrado o ha quedado de manera paralela o casi excluida dentro de las fuentes históricas, cuando Tlatelolco, parte de su riqueza es, y que hoy a 7 siglos sigue siendo Tlatelolco, es que es un espacio que está dentro del mismo centro de poder histórico antiguo, y que actualmente sigue manteniendo la misma importancia, y eso se tiene que rescatar dentro de la memoria colectiva. Oye, y otra cosa, ahorita estábamos hablando de la guerra de la Triple Alianza, 1421, ¿verdad? Aproximadamente 25. Bueno, la guerra para la derrota es 1428 en concreto. Okay. Obviamente la Triple Alianza originaria pues data de mucho antes, ¿no? Claro que sí, es donde a partir de 1428 es donde llega el mercado a establecerse aquí, que era un mercado que, como lo relata Cortés en sus cartas de relación a los reyes de España, un mercado enorme, era más grande que la plaza de Salamanca, ¿no? O sea, aquí es más, hasta él decía, donde puedo comprar y vender diversos objetos, ¿no? Y estamos hablando de, pues, había venta de aves, había venta de animales, había venta de frutas, había venta hasta de esclavos, ¿no? Sí, totalmente. Aquí tenemos que hacer referencia en algo. Adentrarnos dentro del mundo antiguo tiene que ver dimensionar la complejidad que era la sociedad mexica, tanto en educación, tanto en la organización social, en cuestión ritual, política, de gobernanza y sobre todo de guerra. Pero evidentemente un aspecto que va a diferenciar a Tlatelolco es el papel de los pochtecas, que en este caso eran los comerciantes, y evidentemente lo que terminó siendo el mercado o el tianguis como elemento central de que hasta nuestra fecha sigue siendo una unidad comercial importante de la identidad mexicana. Seguimos conservando nombres, ¿no? También el tianguis. Así es, mucho de lo que, y eso es una de las grandes paradojas, mucho del lenguaje que utilizamos cotidianamente es de origen náhuatl, pero no entendemos el significado. Entonces lo asociamos solo al lenguaje español y pensamos que el origen de muchos de los conceptos e ideas que hoy en día son vigentes tiene un origen prehispánico. Otro aspecto es la evidencia arqueológica. Algo que haces mención, que es correcto, aquí se situaba o se tiene la evidencia, vamos a ser precisos, de la evidencia arqueológica hasta el momento, se situaba el mercado de Tlatelolco. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque no existe ninguna evidencia material del mercado hasta hoy. Es decir, más de 500 años, y solamente el mercado sigue siendo una crónica española.
del cual se hizo la reproducción en el mercado en el Museo de Antropología, y ese mercado representado es perfectamente la fuente histórica de Hernán Cortés y en este caso Bartolomé de las Casas, ¿no? Bartolomé, así es. Y pues podemos citar como una de las referencias de su ubicación, pues el Palacio de Tecpan, ¿no? Tal cual, y aquí lo que vamos a darnos cuenta es el Tecpan va a ser un palacio evidentemente administrativo virreinal, que va a ser evidentemente utilizado dentro de su forma para que en los próximos años después de la conquista va a ser el espacio donde Cuauhtémoc, al no darle el honor de la muerte como se merecía, como un señor que pierde una guerra, él solicita a Cortés que le arranque el corazón en una muerte gloriosa ritual. Cortés dice no, y termina 4 años después, para ser preciso, siendo ahorcado en un espacio que todavía hasta hoy estamos tratando de confirmar dónde se situaba, ¿no? Muchos dicen que fue en Tabasco, ¿no? Pero no hay evidencia. No, o sea, todavía hay polémica sobre ese dato. Sí. Bueno, y también estamos en un espacio que conjunta dos elementos arquitectónicos relevantes. Uno de ellos es la cruz atrial que se situaba enfrente del Templo de Santiago, y que la quitan precisamente porque da a la luz un hallazgo arqueológico interesante, ¿no? Dentro de los arqueólogos con los cuales he colaborado, obviamente no es originario, son elementos que vienen después, ya en la etapa de la colonia, por su tipo de material es donde se ha situado esa temporalidad, pero es muy relevante porque precisamente parte de la conformación de Tlatelolco no se tiene muchas veces la memoria de que Tlatelolco, después de ser un asentamiento dentro de una república de indios, que estuvo 3 siglos, Tlatelolco tuvo el nombre del pueblo de Santiago Tlatelolco. Claro. Ese es el énfasis porque se lucha como pueblo originario. Después de esos 3 siglos siendo pueblo, parte de la conformación del posterior siglo XIX, siglo XX, barrio popular de Santiago, Tlatelolco, conllevó precisamente en algún momento la desaparición del mercado, y aquí nos situábamos cerca de lo que fue la parroquia y su ex convento, que la relevancia en su momento tuvo que ver al ser la primera universidad del continente americano, que fue el Colegio Imperial de la Santa Cruz, y que eso dio pie a uno de los aspectos más importantes de la memoria e historia de nuestro país, porque es donde se hicieron los códices. En otras cápsulas hacíamos menciones que las primeras fuentes datan de muchos elementos tlatelolcas, precisamente por eso, porque fue escrito por tlatelolcas, tlacuilos en su momento, que eran los alumnos o los jóvenes de los gobernantes en sus momentos que sobreviven a la conquista, terminan siendo educados para entonces recrear a través de documentos, desde del lenguaje icónico de iconografía gráfica mexica y en náhuatl, ya con la letra hacia lo que sería una mirada más europea, y posterior traducción de los frailes, la historia que hoy conocemos hasta la fecha de lo que fue ese tiempo antiguo. Pero aquí es el segundo elemento que tenemos que mencionar, pues es el monóptero, ¿no? Qué curiosidad, un monóptero de 12 columnas. Así es. Y bueno, lo que nos llega a tener dudas es ¿qué decisión habrá tomado Ricardo de Urbina al momento de hacer la rehabilitación del Jardín de Santiago? Porque también se le corta mucho espacio, era más grande. Cuando abren Flores Magón, pues se corta lo que era la Alameda de Santiago, y cuando abren Reforma, tiran el Tecpan, ¿no? Aquí tenemos una zona donde fueron dos amputaciones relevantes que hace el movimiento moderno de la construcción del conjunto urbano. Esto es uno de los elementos que todo momento de transformación de etapas constructivas de la ciudad y el paso del tiempo va modificando el centro de los barrios. Obviamente en su momento lo que sería la plaza de Santiago, ¿no? Ya no jardín, sino más amplia, una plaza que era de estilo porfiriano, con su kiosco metálico, como era originalmente. Un kiosco muy bello.
introducido precisamente en la etapa de Don Porfirio, mucho de la iconografía francesa en ese entonces. Es también relevante cómo Mario Pani, evidentemente con su curador y todo su equipo, deciden poner un monóptero, es decir, utilizar el movimiento neoclásico para poner una estructura central, porque para él estaba mucho más ad hoc, preferentemente a la imagen y el significado que iba a simbolizar la modernidad de muchos de estos elementos, y lo neoclásico obviamente lo podemos encontrar en muchos distintos tipos de estructuras a lo largo del mundo que precisamente conviven con muchos de los aspectos de la modernidad que se tiene en las ciudades. A ver, se nos acabó el tiempo. Es que es inacabable esta historia. Es inacabable las historias. Entonces, nos acompañas para seguir recorriendo, porque todavía no acabamos. Llevamos ya 3 cápsulas y yo creo que esto se va a alargar. Te agradezco mucho tu compañía, Miguel. Un placer.